Estos son algunos de los asesinos más perturbadores de la historia. Hoy hablaremos de uno de ellos. Apodado el caníbal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer fue responsable de la muerte de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Cometía actos de necrofilia y canibalismo con sus víctimas. Dahmer atraía a sus víctimas a su casa ofreciéndoles dinero o compañía, donde luego las intoxicaba y desvivía. Fue arrestado en 1991 después de que una de sus víctimas escapara y alertara a la policía. Dahmer murió en prisión en 1994, desvivido por otro recluso. Albert Fish, conocido como el Hombre Gris o el Vampiro de Brooklyn, fue un asesino y caníbal activo en los años 20 y 30 en Estados Unidos. Fish confesó haber asesinado y comido al menos a 3 niños, aunque se sospecha que sus víctimas fueron muchas más. También practicaba automutilación y enviaba cartas detallando sus crímenes a las familias de las víctimas. Fue capturado en 1934 y ejecutado en la silla eléctrica en 1936. Pedro Alonso López, conocido como el Monstruo de los Andes, fue un asesino colombiano responsable de la muerte de más de 110 niñas en Colombia, Ecuador y Perú durante los años 70 y 80. López secuestraba a sus víctimas, las asesinaba y las enterraba en lugares apartados. Fue capturado en 1980 cuando intentaba secuestrar a otra niña, y confesó sus crímenes. Sorprendentemente, fue liberado en 1998, y su paradero actual es desconocido. Hoy les voy a contar uno de los casos más perturbadores. El de Ted Bundy. Uno de los asesinos más notorios de la historia. Bundy era carismático, inteligente y manipulador, lo que le permitió atraer a sus víctimas, en su mayoría mujeres jóvenes. Confesó haber asesinado a más de 30 mujeres en los años 70, aunque se sospecha que la cifra real es mucho mayor. Bienvenidos a Hablando de un Crimen. Hoy exploraremos la escalofriante historia de uno de los asesinos más notorios y aterradores de la historia. Ted Bundy, carismático, inteligente y manipulador. Bundy dejó una huella imborrable en el mundo del crimen, no solo por la brutalidad de sus actos, sino por su capacidad de engañar a todos los que lo rodeaban. Este video cubrirá su vida desde sus primeros años, sus crímenes, cómo fue capturado, y finalmente, su muerte. Theodore Robert Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Desde el principio, su vida estuvo marcada por secretos y confusión. Su madre, Eleanor Louise Cowell, lo tuvo fuera del matrimonio, algo altamente estigmatizado en esa época. Para ocultarlo, los abuelos de Ted lo criaron como su hijo, y él creció creyendo que su madre era su hermana. La figura paterna estuvo ausente en su vida, y su abuelo, descrito como un hombre violento y controlador, tuvo una gran influencia en su crianza. Aunque Bundy parecía ser un niño tímido e inteligente, mostró signos de conductas preocupantes desde una edad temprana, como espiar a vecinas y una fascinación por las historias macabras. Durante su juventud, Bundy fue considerado un joven atractivo, carismático y con un futuro prometedor. Estudió psicología en la Universidad de Washington y tuvo una relación amorosa con Stephanie Brooks, una mujer que sería clave en su vida. Cuando Stephanie lo dejó por considerarlo inmaduro, Bundy quedó devastado. Muchos creen que este rechazo fue el detonante que lo llevó a su descenso hacia el asesinato. A pesar de su inteligencia y carisma, Bundy llevaba una doble vida. Comenzó a espiar a mujeres, invadir sus casas y robar objetos personales, comportamientos que pronto escalaron a actos mucho más oscuros. Los primeros asesinatos conocidos de Bundy ocurrieron en 1974 en el estado de Washington. Ese año, desaparecieron varias mujeres jóvenes, todas con un perfil similar, cabello largo, oscuro y peinado con raya en medio. Entre sus víctimas se encontraba Linda Aneali, una estudiante universitaria que desapareció de su habitación en enero de ese año. Bundy tenía un modus operandi meticuloso. Fingía estar herido, utilizando un cabestrillo o muletas, y pedía ayuda a sus víctimas para cargar objetos a su coche. Una vez que las mujeres bajaban la guardia, las atacaba con brutalidad, las ataba y las llevaba a lugares remotos donde las asesinaba, en algunos casos, cometía actos de necrofilia. El año 1974 fue crucial en su carrera criminal. Bundy asesinó a varias mujeres, entre ellas Donna Gail Manson, 19 años, desaparecida en marzo mientras caminaba hacia un concierto.
Susan Rancourt, 18 años, vista por última vez en abril. Roberta Kathleen Parks, 20 años, desaparecida en mayo. Brenda Carol Ball, 22 años, vista por última vez en junio. Georgian Hawkins, 18 años, desaparecida en junio mientras caminaba hacia su dormitorio universitario. Bundy se mudó a Utah en 1974, pero sus crímenes continuaron. En ese estado y en Colorado, desaparecieron mujeres como Melissa Smith, Laura Aimee y Debbie Kent. Bundy fue arrestado por primera vez en 1975 cuando un policía lo detuvo por una infracción de tráfico. En su coche, encontraron herramientas sospechosas, como esposas, una palanca y una máscara de esquí. Fue vinculado con varios casos de secuestro y asesinato, pero su carisma y habilidad para manipular a la gente lo ayudaron a defenderse en los tribunales. En 1977, Bundy escapó 2 veces de la custodia policial. En una de estas ocasiones, saltó desde la ventana de una biblioteca donde lo habían dejado sin vigilancia. Durante su segundo escape, en diciembre de 1977, viajó a Florida, donde cometió algunos de sus crímenes más atroces. El 15 de enero de 1978, Bundy irrumpió en la casa de la fraternidad Chi Omega en Tallahassee, Florida, y atacó brutalmente a 4 mujeres con un tronco de madera. 2 de ellas, Lisa Levy y Margaret Bowman, murieron a causa de los golpes. Las otras 2 mujeres sobrevivieron, pero quedaron gravemente heridas. Después de este ataque, Bundy asesinó a Kimberly Leach, de tan solo 12 años, en febrero de 1978. Este crimen fue el que finalmente llevó a su captura definitiva. El juicio de Ted Bundy en 1979 fue un evento mediático sin precedentes. Bundy se representó a sí mismo como su abogado, mostrando su inteligencia y habilidad para manipular. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras, incluyendo mordeduras en el cuerpo de una de sus víctimas que coincidían con sus dientes. Fue condenado a muerte por los asesinatos en Florida, y sentenciado a la silla eléctrica. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. Antes de su muerte, confesó haber asesinado a más de 30 mujeres, aunque se cree que la cifra real podría ser mucho mayor. La historia de Ted Bundy es un recordatorio escalofriante de que el mal puede ocultarse tras una máscara de normalidad. Bundy no solo aterrorizó a sus víctimas, sino que dejó una marca imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Si quieres más relatos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal, Hablando de un Crimen, y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos.